En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La realidad del juicio divino es algo que está muy claro en las Escrituras. Como dice este texto de 2 de Corintios 5:10, que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los seres humanos llegará un momento en que comparecerán ante el tribunal de Cristo. Parece que en este mundo no hay una justicia perfecta. Vamos a empezar con la primera parte, que son consideraciones generales sobre el juicio. Es decir, antes de comentar el juicio preadvenimiento o juicio investigador, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo, vamos a ver algunas consideraciones generales sobre el juicio final, que son muy importantes. Por ejemplo, muchos tienen la idea de que el juicio significa condenación, que el juicio es algo malo, pero esa es solo una parte, una cara de la moneda. El juicio es como una moneda de dos caras. Una parte es la parte negativa, la condenación de los impíos. Pero hay otra parte que es la parte positiva, la parte de esperanza, que es la justificación de aquellos que han aceptado a Dios, que han aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, es como una moneda de dos caras. En una cara está la parte de la condenación de los injustos, los que rechazaron la salvación. Y en la otra parte está la parte de la justificación, de la salvación, la vindicación. En el texto de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 32, encontramos también esta idea. Dice así: tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, ahí está una parte, y haciéndolo recaer su proceder sobre su cabeza. Ahora viene la segunda parte. Y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, de acuerdo a Primera de Reyes 8:32, hay dos partes en el juicio que son importantes. Una parte es la condenación del impío, haciendo recaer sobre su cabeza su proceder. Y la otra parte es la justificación del justo, del que aceptó la salvación, porque la salvación es por gracia. Ahora, vamos a otro punto importante dentro de estas consideraciones generales, que mientras reflexionamos sobre este tema del juicio, no olvidemos de tener en cuenta que somos salvos por la gracia. Efesios 2:8 al 10, justificados por la fe, Romanos 5:1, y juzgado por las obras, Eclesiastés 12:14, Mateos 25:31 al 46, etc. Es decir, la salvación es por gracia, justificación es por fe, pero el juicio es por las obras. Siempre han sido por las obras. Los textos son claros de la palabra de Dios. En Mateo 25, cuando habla de la ilustración de las ovejas y los cabritos, dice: tuve hambre y me diste de beber. Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Aquí el juicio es por las obras, siempre por las obras. ¿Por qué? Porque la fe no se ve. No se puede juzgar por la fe, porque la fe no se ve. El juicio es por las obras, porque las obras muestran la fe de la persona. Si la persona aceptó a Jesús como su Salvador, lo aceptó por gracia, es justificado por fe. Y eso se demuestra en las obras que uno realiza. Por eso la salvación es por gracia, la justificación es por fe, pero el juicio es siempre a través de las obras. Ahora, otro punto importante también es que no hay ningún decreto de parte de Dios por el cual Él haya determinado por anticipado quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Eso depende de la decisión libre y voluntaria del ser humano. Dios nos ofrece gratuitamente la salvación. Proveyó el medio
para la salvación y la justificación, que es la vida perfecta de Jesús y la muerte de Cristo en nuestro lugar. El ser humano que acepta esa salvación, que la recibe por gracia, por fe, será salvo. El ser humano que rechace esa salvación gratuita, pues finalmente será condenado. Ahora, otro punto importante dentro del tema del juicio es recordar que el juicio divino no se hace porque Dios no sepa lo que el ser humano hizo y necesita investigar para ver cómo es este ser humano. El juicio de Dios, repetimos, no es tanto para beneficio de Él, porque Él lo sabe todo. El juicio es para beneficio de las inteligencias celestiales y los mundos que no cayeron en pecado, el cual ven lo que está pasando en esta tierra y necesitan ver que Dios es justo, porque ellos no tienen presciencia, no son Dios. El juicio es para beneficio de esas inteligencias celestiales, para esos mundos no caídos y para que vean que Dios es justo siempre en todas las cosas que hacen. Otro punto dentro de estas consideraciones generales es que el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino es el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Por lo tanto, el juicio no es que Dios diga en ese momento, recién decide, bueno, a este lo salvo y a este lo condeno. No, el juicio es el momento en que Dios pone punto final a nuestras decisiones voluntarias que nacen de nosotros mismos. Esto es importante tener en cuenta dentro del aspecto general del juicio. Para el justo, para aquel que se arrepintió, es una buena noticia, es algo maravilloso, significa justificación. Para los que rechazaron a Dios significa condenación, obviamente significa condenación. También hemos visto que la justificación es por gracia, la salvación es por gracia, la justificación por fe, pero seremos juzgados por las obras. Es lo que dice la Biblia en todos los lugares. Apocalipsis 22:12, por ejemplo, dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para justificar a cada uno según sea sus obras. Ahora, no hay ningún decreto de Dios que determine quién se va a salvar y quién se va a perder. Eso depende de la decisión voluntaria del ser humano. Ahora pasemos a la primera etapa del juicio, conocida como juicio preadvenimiento. También se le ha conocido esta etapa como juicio investigador. Ahora, este juicio es muy importante. En primer lugar, la Biblia dice que todos seremos juzgados y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, el juicio de Dios es una realidad ineludible que está en la Escritura. Pero el juicio no se desarrolla en un solo día. Hay 3 etapas, como ya mencionamos. Y esta es la primera etapa llamada juicio preadvenimiento. Esto significa que si todos los seres humanos serán juzgados, deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán la recompensa final. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para muerte eterna. Por lo tanto, el juicio tuvo que haberse realizado antes de sus resurrecciones. A esto le llamamos juicio preadvenimiento, antes del advenimiento de Cristo. Además, recordemos el texto de Apocalipsis 22:12, que lo mencionamos al principio, donde dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, cuando Cristo viene, trae la recompensa consigo. Algunos reciben la recompensa de vida eterna y otros de muerte eterna, de condenación. Por lo tanto, si cuando Cristo viene ya trae la recompensa consigo, significa que el juicio se hizo antes del advenimiento, antes de la segunda venida. A esto, repito, se le llama juicio preadvenimiento o también juicio investigador. Algunos no conciben la idea de un juicio investigador. Dicen, ¿cómo Dios va a juzgar o va a investigar si Él es Dios? Él lo sabe todo.
Pero ya dimos la respuesta. El juicio de Dios es para beneficio de sus criaturas, de los seres celestiales y de los mundos que no cayeron. No es tanto para beneficio de Él, porque Él lo sabe todo. Ahora, algunos no ven con agrado la palabra juicio investigador. Sin embargo, me pregunto, ¿qué juicio no es investigador? Cuando escuchamos la palabra juicio, inmediatamente viene a nuestra mente una investigación, un juicio, donde se investiga si el acusado es culpable o es inocente. Y eso requiere de una investigación, tanto aquí en este mundo como en el juicio celestial. Esa investigación no es para ponerle al tanto a Dios, no es para que Dios se entere de cómo es el ser humano, es para que el universo expectante y los seres celestiales vean que el proceder de Dios al salvar a unos y condenar a otros es correcto, es lo apropiado, porque ellos no tienen presciencia. Además, este juicio, llamado preadvenimiento o investigador, se lo menciona en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas o 2300 días, pues son proféticos, son 2300 años. Esta profecía, los adventistas creemos que empezó en el año 457, cuando se dio el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. El año 457 a.C. Se cuentan 2300 años y llegamos al año 1844 después de Cristo. Y se cumple la palabra de Daniel 8:14, será purificado el santuario. ¿Qué santuario? El santuario que está en el cielo. Según Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, el santuario no hecho de manos de hombre. Dice que Jesucristo entró al santuario no hecho de manos de hombre, al cielo mismo. ¿Cuándo? En 1844, donde empezó este juicio preadvenimiento o juicio investigador. Ahora, en Daniel 7, 9 al 14, se describe de una manera gráfica el inicio de este juicio investigador allá en el cielo. En Daniel 7, 9 al 14, dice la Escritura, Daniel dice que vio a uno como hijo de hombre acercarse hasta el anciano de días. Pasó hasta el anciano de días, es decir, al lugar santísimo. Y luego dice que millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Un río de fuego procedía de ese lugar y dice el texto de que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una clara escena de juicio, donde hay libros o registros, donde menciona directamente al juez. ¿Qué hace un juez? Pues ejecuta juicio. Esta descripción de Daniel capítulo 7, 9 al 14, creemos que es una descripción gráfica de lo que ocurrió en 1844, cuando el Hijo del Hombre pasó hasta el anciano de días, hasta el lugar santísimo, y empezó la segunda etapa o fase del juicio, porque primero estaba en el lugar santo y ahora pasó al lugar santísimo. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los adventistas creemos que en 1844 empezó este juicio preadvenimiento o este juicio investigador. Este juicio empezó con los muertos, con los que ya están fallecidos, y se revisan los libros del cielo para ver si la persona aceptó a Jesús como su Salvador, lo aceptó por gracia, por fe. Y eso se echa de ver en las obras que ellos hicieron. Y se determina a los que se van a salvar, porque aceptaron a Jesús por gracia y fe, y a los que se van a perder, los que no aceptaron la gracia del Señor, la salvación gratuita del Señor Jesús. Ahora pasemos a la segunda etapa, llamada el juicio durante el milenio. También se le llama a este juicio juicio de comprobación. ¿Por qué? Porque este juicio ocurre cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra, cae fuego del cielo, consume a los impíos y arrebata a los justos en las nubes y los lleva al cielo
para que estén en las moradas que Jesús prometió en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esas mansiones están en el cielo. Y cuando Cristo viene por segunda vez, resucitan los justos en la primera resurrección. Los que están vivos, los justos que están vivos, son transformados juntamente con los muertos resucitados en un abrir y cerrar de ojos. Los lleva en las nubes, los arrebata y luego los lleva al cielo. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 habla justamente de esto. Apocalipsis capítulo 20 luego menciona en el versículo 4 lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La primera parte del texto dice: vi tronos y se sentaron en ellos, sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, cuando los santos son llevados al cielo, a las moradas que Jesús prometió en San Juan 14, los santos van a juzgar, dice el texto claramente. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ahí está muy claramente que recibirán esa facultad de juzgar. ¿Qué es lo que va a pasar durante el milenio? Estaremos en el cielo en las moradas que Jesús prometió a sus hijos. Pero los santos, como dice Apocalipsis 20, versículo 4, van a juzgar. ¿En qué sentido? En el sentido de que van a ver los libros del cielo y ver por qué tal persona no se salvó, por qué tal persona que parecía que no estaba apta para la salvación se salvó. Va a haber grandes sorpresas. Puede ser que un hombre que pensamos o una mujer que pensamos que nunca se podía salvar, lo vamos a ver en el cielo. Y una persona que aparentemente era un religioso no va a estar allí. Entonces vamos a revisar los libros del cielo para juzgar en ese sentido. Por eso se le llama también juicio de comprobación a este tipo de juicio. En Apocalipsis 24 dice: juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todas las cosas. Ahora pasamos a la tercera etapa, llamada juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo. ¿Cuándo ocurre esto? Al final de los 1000 años de Apocalipsis 20. Porque el libro de Apocalipsis 20 dice que al final de los 1000 años Satanás es suelto de su prisión, una prisión simbólica por supuesto, por cuanto todos están muertos en la segunda venida, quedaron muertos por el fuego que cayó del cielo, los justos han sido llevados al cielo y él está solo con los ángeles caídos, está encadenado con esa circunstancia. Pero al final de los 1000 años, él es desatado de su prisión. ¿Cómo así? Resucitan los impíos y él tiene a quien engañar. En ese sentido es desatado y efectivamente los engaña. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al versículo 10 dice así: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, escuchen muy bien esto, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Repito esa última palabra, los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno,
Esto ocurre al final del milenio. Una vez que los 1000 años se cumplan, resucitan los impíos, Satanás los engaña, arma un ejército y decide atacar la ciudad que ha bajado del cielo junto con los redimidos. Y cuando está a punto de dar la orden de ataque, quedan paralizados. Jesús es entronizado. Cada uno de ellos ve su vida en el cielo, su nacimiento, cómo se les predicó el evangelio, cómo rechazaron la verdad. Y entonces cae fuego del cielo y los consume. Toda la tierra se convierte literalmente en un mar de fuego. Toda la tierra arde y se convierte en un mar de fuego. Cuando la Biblia dice que el diablo y sus ángeles son echados al lago de fuego, se refiere a esta tierra que es inundada completamente con el fuego, excepto la nueva Jerusalén que descendió del cielo. Entonces el diablo, sus ángeles y los impíos son destruidos completamente en un castigo de consecuencias eternas. No es que el fuego arderá interminablemente y los atormentará en un infierno sin fin, no. El fuego es de consecuencias eternas, es un castigo eterno. Y eso podemos verlo en varios textos, por ejemplo, como en el texto de Malaquías. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3, la Escritura dice así, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y en aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Viene el día ardiente de Jehová. Caerá fuego del cielo, los consumirá, no dejará ni raíz ni rama. Versículo 3 de Malaquías 4 dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, este juicio ejecutivo es la muerte segunda. Es cuando desciende fuego del cielo e inunda toda la tierra, la convierte en un lago, literal un lago de fuego, un mar ardiente, y donde el diablo y sus ángeles son echados, donde los impíos también son echados, y son consumidos por el fuego, repito esta palabra, consumidos, hasta quedar cenizas. Por eso en Malaquías 4:3 dice que hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Es lo que habla la Escritura. No hay un castigo de fuego eterno, literal, donde arden por los siglos de los siglos. No, ese fuego eterno es eterno en las consecuencias que va a producir. Llegarán a ser ceniza y serán consumidos completamente. Ahora, esta destrucción es un acto de amor y de misericordia de parte de Dios para una persona que no estuvo acostumbrado a vivir en la presencia del Señor. En la presencia de Dios es un fuego consumidor. Para una persona dedicada al alcohol, a las drogas, a las fiestas o a las discotecas, no será para nada hermoso vivir en el cielo, donde todos están adorando al Señor. Será una tortura, un sufrimiento. No querrán estar allí. Por lo tanto, el mismo hecho que Dios destruirá a los impíos es en el fondo un acto de amor y es un acto de misericordia. Mi apreciado hermano, reflexionemos en este tema importante, el tema de la realidad del juicio divino, un juicio que no es para beneficio de Él, de Dios, porque Él es Dios, Él sabe todo, pero es para beneficio del universo expectante, de los seres celestiales, de los ángeles leales, que aun que fueron leales, todavía les queda algunas inquietudes con relación al carácter de Dios. Y Dios quiere evitar que nuevamente se manifieste o se levante otra rebelión en el futuro. Por eso echa de ver al universo entero cuál es su proceder, cómo es que está haciendo las cosas. Este juicio de Dios tiene su lado positivo, su lado de esperanza. Para los creyentes, para los que amamos a Dios, es una buena noticia. Es una noticia de esperanza, de amor, de salvación, de perdón, de justificación, porque mediante ella serán borrados nuestros pecados y tendremos derecho a la vida eterna. No olvidemos que el juicio de Dios tiene 3 etapas. El juicio preadvenimiento, que empezó en 1844,
el juicio durante el milenio o de comprobación y el juicio ejecutivo al final de los 1000 años, cuando toda la tierra será transformada y será un paraíso hermoso, maravilloso como todos queremos. Que el Señor nos ayude a avanzar en la vida espiritual, cada día avanzar un poco más. Que el Señor nos ayude a comprender la Biblia mucho mejor y sobre todo a obedecerla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria.